de mercurio. Esa es con la que llega hasta el glomérulo la sangre. Esta es la filtración que se va a dar por presión con la que llega la sangre a través del arteriol. Se encuentra con una barrera que es esta misma, la presión hidrostática de esta cápsula, donde se va a filtrar, que es de 15 milímetros de mercurio, además de la presión osmótica coloidal capilar de la sangre de 30 milímetros de mercurio. Entonces, estas presiones, si se hace una ecuación, la presión neta de filtración es de 10 milímetros de mercurio. Entenderemos que en personas, igual que el cálculo que hacíamos de los 1440 mililitros que se forman dado el mililitro por minuto, van a variar de acuerdo a la cantidad de agua que tome la persona. Pero en cuanto a la filtración de volúmenes de sangre, también imaginemos que no es lo mismo tener una persona que mida 1,50 y que pese 50 kilos a que tengas a una persona de 1,80 y que pese 80 kilos, o la misma de 1,50 que tenga 80 kilos. Entonces, todo depende del peso, el flujo de la sangre, la manera como esto se va a llevar a cabo. En los libros tenemos a veces márgenes de los números expresándolos de acuerdo a los promedios de donde partieron los libros originales. Así que hay una pequeña variación, pero la máxima variación se da en el fenómeno real. Cuando tú estás en el laboratorio clínico y dices, hay datos que no son tan exactos porque estás viendo al paciente. Y entonces son personas de lo que estamos hablando. Pero para manera de aprendizaje tenemos números que si bien son importantes para el momento del examen, son claramente diferentes o varían dentro de un rango, como los valores de referencia que siempre tienen un rango en la vida real. Entonces decíamos que la unidad tubular está en la parte de la corteza y la médula, los glomérulos solo en la corteza, y hay glomérulos y se llaman nefronas corticales, que casi toda la nefrona está en la corteza, y nefronas yuxtamedulares que están una parte, el glomérulo siempre en la corteza, pero en la médula está casi toda la unidad tubular, y todos estos van conectando a túbulos colectores comunes que van juntando la orina y la van mandando al cáliz y de ahí a toda la pelvis renal y bajan por medio de los ureteros. Dentro de esos 4 puntos que mencionamos, el primero de ellos es la filtración glomerular. Está determinada por la suma de las fuerzas hidrostáticas coloidosmóticas que actúan a través de la membrana glomerular y el coeficiente de filtración glomerular se calcula así. Aquí, como vemos, del mismo cálculo que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior, depende del libro que tomes, en lugar de la presión hidrostática glomerular de 55 te ponen 60. Otro que dicen que es más exacto, que en la cápsula de Bowman tienes una presión de 18 y 32 en lugar de 35 de la presión oncótica glomerular. Eso te da una razón de este coeficiente de 12,5 en lugar de 10. Entonces, teníamos el gasto cardíaco también en las diapositivas de las preguntas. Por ejemplo, mostramos lo que pusimos en la última diapositiva antes de esta clase, que es esta, que es el gasto cardíaco. Ustedes tienen 6 litros que de su sangre, de toda tu sangre, promedio, depende de la persona, pero promedio. Y entonces, algunos libros dicen que son 1,200 los que tienes de volumen que está pasando por mililitro por minuto entrando al riñón. De esos 1,200, de ese litro 200, 600 mililitros son de líquido. ¿Sí? O sea, el gasto cardíaco de 6 litros al riñón llegan 1,200 mililitros por minuto de sangre. Y esto 55% es plasma. Eso quiere decir que el líquido de la sangre son 600 mililitros que pasan por minuto. Y de esto, de lo que está pasando, porque está fluyendo, está pasando, entra y sale, entra y sale, entra y sale, y por presión se filtra, no se filtran los 600, porque algunos van, haz de cuenta que van a la mitad del tubo y no se filtró nada.
Entonces, de esos se filtran 120 mililitros por minuto, que es la tasa de filtración glomerular. El porcentaje de plasma es el 20%. Si baja la tasa de filtración glomerular, pues aumentarían cosas como la urea en nuestra sangre y empezaríamos a intoxicarnos, ¿no? Entonces, la filtración glomerular depende de esta presión efectiva de filtración, del coeficiente de filtración, y este depende del área de capilares, de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, y este coeficiente aumenta la tasa de filtración glomerular y al revés. Entonces, la filtración en general se lleva, o en el óptimo se llevaría de esta manera: de tu gasto cardíaco, 1.200 mililitros por minuto entran, el líquido es 600 mililitros, solo se filtran por minuto 120, y de estos se reabsorben en los túbulos los, eh, los 119, y te quedan para la orina 1 mililitro. Entonces decíamos que varía del que decimos que la presión es de 10 a 12.5 según los libros, y la irrigación hacia el riñón proveniente del corazón es de 1.100 a 1.200 mililitros. Aproximadamente esta cantidad, que corresponde a 22% del gasto cardíaco, y tiene como determinantes, dijimos, la presión en la arteriola renal, la presión en la vena renal, que son la salida del total del riñón, y la resistencia vascular renal. El control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo se dan a través de la activación del sistema nervioso. Ya en sistema nervioso vimos que los nervios mandan la señal aferente hacia la corteza de nuestro cerebro y le dicen el estado del riñón. El aparato yuxtaglomerular está mandando señales a nuestro cerebro, y de hecho todos los órganos, el riñón, al igual que todos, están ampliamente inervados, y si tenemos una inflamación, si tenemos alguna anomalía, va a mandar una señal al cerebro y vamos a sentir dolor. Si una persona tiene piedras en el riñón, le duele y está mandando la señal a su cerebro de que algo le sucede a ese riñón, y la señal al cerebro baja para que las glándulas hagan algo, y esas glándulas son las que producen estas hormonas, las glándulas endócrinas. Y entonces dijimos que el sistema nervioso controla las glándulas. Entonces nuestros nervios reciben la información aferente, llega al cerebro, se junta en la corteza cerebral, y de ahí se manda la señal, ¿se acuerdan? Para que el músculo se moviera, para que las glándulas tengan su función, y de esa manera está conectado todo nuestro cuerpo, inervado e irrigado. Así que tenemos a la noradrenalina, la adrenalina y la endothelina, que bajan la filtración glomerular, y la angiotensina 2, que impide que baje la filtración, el óxido nítrico y las prostaglandinas, que aumentan la filtración glomerular. Entonces tenemos una serie de hormonas que van a estar trabajando para que funcionen los riñones. Y aquí, además del sistema donde está la angiotensina y donde están todas estas, nos falta también la hormona antidiurética, que aparecerá en las siguientes diapositivas. Entonces, tenemos que el riñón, la filtración es autorregulado, este flujo a nivel renal. La función de la autorregulación de la filtración glomerular es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales. O sea que, a pesar de que tenemos un flujo controlado por presiones, además se censan en esta entrada. Si agarramos el glomérulo, a la entrada del glomérulo, el aparato yuxtaglomerular censa a través de sus células, que están, como les decía, inervadas, y van a tener mecanismos de retroalimentación, un mecanismo aferente y otro eferente. O sea, quiere decir que aquí está censando cuando entra lo aferente y cuando sale lo eferente. Así que tenemos una relación de lo que sucede
con los nutrientes, está oxigenando y participando la sangre en que viva el riñón, porque tiene que entrar ese riñón que lo vimos muy irrigado con muchos capilares sanguíneos, tiene que estar vivo. Y para ello las células renales tienen que recibir nutrientes y oxígeno. Entonces la sangre los lleva. Y el aparato yuxtaglomerular no impide el paso de la sangre, va sensando y tiene estos sistemas de retroalimentación que es mandar la información y decir qué es lo que está sucediendo. Y así, ante una reducción, por ejemplo, de cloruro de sodio, dilata las arterias y aumentan los niveles de la renina. Entonces, es una autorregulación miógena, o sea, de los capilares sanguíneos, y la capacidad de cada vaso de resistir al estiramiento durante el aumento de la presión, durante las filtraciones, se mantiene mientras está oxigenando y llevando los nutrientes a todo nuestro riñón. En el segundo paso, nosotros vamos a tener un proceso de reabsorción. Entonces, ya que pasó el primer fluido que estaba en la filtración, entra y sale la sangre, entra y sale del volumen, esos 600, decimos, no toda se puede filtrar cada minuto, se filtran 120 y en cuanto pasan al túbulo contorneado proximal, se empiezan a reabsorber. Cloruros, sodio, agua, todas las sales se van a reabsorber ahí. Entonces, de la excreción urinaria tenemos la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción. O sea, de lo que filtramos, luego le vamos a quitar para cómo se va a conformar la orina, lo que vamos a reabsorber. Pero también hay que agregarle lo que vamos a secretar, que eran los metabolitos de desecho de nuestro cuerpo, de los aminoácidos y de las bases púricas y pirimídicas. La filtración glomerular y la reabsorción son muy intensas y en la reabsorción en los túbulos es muy selectiva. Vamos a ver que hay procesos activos y pasivos. Estos procesos, estos mecanismos activos se dan a través de las membranas epitelial tubular, hasta llevándola hasta el líquido intersticial y a través de la membrana de los capilares peritubulares hasta la sangre. Entonces llega, y aquí tenemos como filtración la luz del tubo y tienen células en borde de cepillo, que estamos viendo acá. Entonces, esas células en borde de cepillo van a tener la transferencia de material desde los túbulos hacia la sangre. Entonces aquí dice, se filtra la sangre, aquí vemos el tubo y del tubo se va a reabsorber, va a pasar a un espacio intersticial, es entre células, y de ahí, aquí están rodeando el túbulo los capilares sanguíneos. Así es que el capilar peritubular, que está alrededor del tubo, va a absorber estos nutrientes y los vamos a tener como normales de nuevo en la sangre. Así tenemos un transporte paracelular y transcelular. El paracelular es en medio de dos células y el transcelular es atravesando la célula. Y para ello vamos a ver que hay varios tipos de transporte que van a transportar solutos, como los micronutrientes, como los minerales y el agua. Y lo que no se reabsorbió se va a excretar. Y el proceso de reabsorción, primero la filtración se lleva en el glomérulo, pasa por el tubo y la reabsorción es este paso a través de las células de los túbulos renales de regreso al capilar sanguíneo, al flujo de la sangre. Y en medio de estos está el espacio intersticial y en algunos casos se requiere energía en forma de ATP. Son células que están consumiendo azúcares y que tienen todos sus organelos y que van a funcionar como tal. Aquí vemos que en este transporte en los túbulos tenemos un transporte activo primario a través de la membrana tubular y está acoplada a la hidrólisis de ATP. Aquí tenemos así las bombas de sodio, ¿no? El sodio puede entrar paracelular y transcelular, cambiando y los potenciales de membrana al momento de que tenemos demasiadas cargas positivas. Y la bomba
sodio-potasio ATPasa se encarga de estar bombeando el sodio al espacio, por ejemplo, paracelular, para que éste transite hacia el capilar sanguíneo, o la bomba sodio-potasio de la parte de, interna de las células tubulares para que transite igualmente hacia el capilar sanguíneo a través de las membranas del riñón. Entonces, tenemos transportes, reabsorción activa secundaria, que es a través de la membrana tubular, y reabsorción de cloro, urea y otros solutos de forma pasiva. Algunas sustancias, decíamos, van a pasar pasivamente y vamos a tener Symport. Tenemos aquí el Symport, que es que dos moléculas pasan a la vez. Este es el transportador sodio-glucosa, SGLT, y ven cómo la glucosa que está en la luz del tubo va a pasar la glucosa junto con el sodio adentro de la célula tubular. Este es un cotransporte, igual el cotransporte del sodio con aminoácidos, ya que están adentro de la célula, van a usar otros transportadores que están de manera constitutiva en el otro lado del tubo hacia el capilar sanguíneo, y estos le van a permitir que la célula no se hinche, no cambie tanto su voltaje, que se mantenga, porque está entrando mucho sodio. Y ustedes saben que el principal elemento adentro de la célula es el potasio y el sodio está afuera. Al entrar el sodio, activa estas bombas para que salga, en este caso la glucosa, y se reactiven los niveles de sodio, entra potasio, sale sodio, y los aminoácidos pasan de manera pasiva hacia el torrente sanguíneo. Así tenemos otro tipo de transportadores como el NHE, que es una bomba de sodio con hidrógeno. Entonces, todos estos sistemas de cotransporte están activos a nivel de los túbulos, ya sea los pasivos o activos primarios o secundarios. Los primarios son los que tienen la bomba de sodio-potasio, la ATPasa, y los secundarios a través de las membranas tubulares activas, pero que no requieren de ATP. En este proceso de reabsorción y secreción a lo largo de diferentes partes de la nefrona, vemos que se reabsorbe, vamos a ir viendo cada parte de los túbulos. En el túbulo proximal, el 65% de lo que pasó. Entonces, en la cápsula de Bowman es el primer filtrado glomerular. Ahí, en este filtrado que está todavía en la cápsula, el líquido, que es casi igual que el plasma, contiene los mismos minerales, la glucosa y el agua, todo es casi igual que el plasma. Pero a medida que va pasando por los túbulos, se va transformando y vamos haciendo lo que al final constituye la orina. Entonces, en estas partes se van reabsorbiendo, por ejemplo, los iones cloro, y van detectando que, por ejemplo, se tira la glucosa si sobrepasa de 180 a 200 miligramos por decilitro. Va censando y dice, si tengo cloro en 140 mil equivalentes, arriba de eso lo tiro. Y entonces en cada una de estas dice, lo censa y va reabsorbiendo. Entonces ahí estaban esos cotransportadores de los que hablábamos, y que aquí en la figura del túbulo proximal vemos que la sustancia que va pasando, ese primer filtrado glomerular, empiezas a pasarle a la sangre el agua, la glucosa, los aminoácidos, el sodio, el cloro, el bicarbonato y el potasio. Lo pasas a la sangre. Se reabsorbe 65% de sodio y agua a lo largo, y un poco de cloro a lo largo de esta sección que denominamos túbulo contorneado proximal. Y empiezan a tirarse algunas bases o ácidos orgánicos o hidrogeniones que no queremos. Entonces, del censado que hace el aparato yuxtaglomerular, las unidades tubulares van a ir tirando, de acuerdo a que van a tener en ellas a las hormonas, van a tener mecanismos regulatorios, porque el aparato yuxtaglomerular detecta
todos estos elementos, cuál es el pH de la sangre, y ahí entran los carbonatos, ¿no? Entran los hidrogeniones, entonces está detectando el pH de la sangre, está detectando la osmolalidad que le dan estas cargas del sodio, el cloro, el potasio y otros minerales, como el selenio, el magnesio, el manganeso, el cobre, todo eso lo tenemos en sangre como cofactores enzimáticos y los tenemos que consumir en nuestra dieta porque son solutos que nosotros no sintetizamos nada de eso. Entonces, aquí tenemos que mantener un equilibrio. No tiramos todo, sino que pasó y se reabsorbe. Y algunos desechos metabólicos los tiramos al túbulo contorneado proximal. Si vemos este gráfico nos va a quedar un poco más claro, porque vemos como de desecho está la creatinina y de desecho está la urea. Las queremos tirar porque son componentes derivados del metabolismo de las bases púricas y pirimídicas y de los aminoácidos. Por otro lado, absorbemos gran cantidad de sodio, de cloro, para mantener el equilibrio osmótico, o sea, las partículas cargadas por kilogramo de soluto. En cuanto al bicarbonato, para mantener nuestro pH, también lo tenemos que reabsorber. Este gráfico nos indica cómo vamos transitando la longitud del tubo. Esta es la parte inicial del tubo en el 0 y el 100% del túbulo proximal. O sea, de esa parte que acabamos de ver, aquí dice, cuando empieza el tubo, aquí vamos a empezar a reabsorber. Acaba de filtrarse la sangre y aquí tenemos el primer filtrado. Y de ahí en adelante vemos cómo el tubo reabsorbe qué sustancias y qué sustancias las tira. Lo que tira, que estaría en negativo, sería, ¿qué tiro? Tira la creatinina, tira la urea, se queda con sodio y cloro y cada día va bajando más. O sea, a medida que vas transitando en el tubo, entre más lejos estés del glomérulo, vemos cómo hay en el filtrado tubular, hay menos bicarbonato, hay menos azúcar a quedar casi nada y los aminoácidos. O sea, en ese tubo reabsorbió, que es lo que estábamos viendo en esta anterior, que ahí se está reabsorbiendo estas sustancias. Si hacemos un gráfico de la glucosa, como se está reabsorbiendo, con el tiempo vemos que si vas transitando en el tubo, entre más te vas alejando del glomérulo, hay menos glucosa. Entonces reabsorbe toda la glucosa. Esto quiere decir que en la orina yo no debo de encontrar aminoácidos, no debo de encontrar glucosa, debo de encontrar muy poco carbonato, no voy a encontrar casi nada de los electrolitos, aunque un poco de ello va a estar, y sí voy a encontrar cantidades importantes de creatinina y de urea, que son la secreción de ácidos y bases orgánicas, el túbulo proximal, las sales biliares, oxalatos, uratos y las catecolaminas se van a tirar. Entonces, ahí en ese tubo no las estamos reabsorbiendo, sino que estamos tirándolas porque son tóxicas para nuestra sangre. En el transporte, sí, Perdón, pero me surgió una duda. Según yo, cuando te hacen así el análisis de la orina, sí. según yo es, bueno, sale la creatinina, ¿no? ¿Es malo que salga muy alta? O sea, ¿en qué afecta que sea un nivel muy alto? Claro, la creatinina es un estándar para nosotros en el laboratorio clínico. La creatinina debe de estar presente, o sea, porque estamos desechando urea y creatinina. La creatinina es importante en el laboratorio clínico para la medición de cómo funciona nuestro riñón. Nos da la medida de la tasa de filtración glomerular, porque decimos la creatinina se tiene que tirar, casi todos los desechos de creatinina se van a tirar. Entonces la medimos en la sangre y la medimos en la orina y con eso hacemos una relación. Entonces, si la relación supera al 1, decimos, no, pues esta persona está tirando más orina. No es que estés deshaciendo más aminoácidos, no es que estés liberando entre urea y creatinina, digas, tengo yo más degradación de proteínas y de bases púricas, ¿no? Sino que tengo más volumen urinario. La persona está orinando de más y es cuando vemos que tiene un problema renal. Entonces, cuando sube la creatinina, indica que hay problema en el riñón.
Entonces no nos dice cuál es el problema, pero nos dice que el riñón se ve afectado. Y vemos cómo en personas mayores va subiendo los niveles de creatinina y esto indica que la función renal va para abajo. Una persona, por ejemplo, arriba de los 65, 70 años, la función renal ya la tiene como en 70 o en 65. Ya los órganos se van agotando, el riñón no se regenera. Entonces, aunque la persona esté sana, no tenga ninguna enfermedad y ninguna enfermedad renal, si ya llegó a los 70 años, la función renal la tiene disminuida. Y si llega a los 80, va a tener una función renal como del 40 a 35%. Los riñones ya no van a funcionar igual. Lo mismo que el estómago, como vamos a ver en la siguiente clase, pues a medida que envejeces, todas las secreciones necesarias para manejar los alimentos ya no se tienen. Entonces, por eso nuestros mayores, sus abuelas o personas de mi edad para arriba, entonces, ¿qué es lo que hacen desde tus padres hacia arriba? ¿Qué es lo que sucede? Dice, ya no puedo cenar muy noche. No puedo cenar muy noche porque siento que se me regresa la comida o siento que no lo puedo procesar. Siento que el estómago sigue como abultado. Me siento incómodo. Un jovencito procesa los alimentos rápidamente. Un bebé los procesa muy rápido. Ven que un bebé come y parece que tiene calentura porque se ponen calientes y empiezan a sudar después de comer. Tiene un metabolismo muy acelerado. En jóvenes como ustedes, pues también el metabolismo está normal y eso tienen toda la función renal. Pero poco a poco esta va descendiendo y lo que nos indica que hay un pequeño daño o que inicia el daño son los niveles de creatinina. En otro caso, también les ponemos a las personas, les damos inulina y le dices, si le doy 1 gramo, tengo que encontrar ese gramo en la orina de 24 horas. Esa es la función exacta de la filtración, esa es la medida exacta que hacemos en los laboratorios. Pero como la creatinina se tira toda, entonces con esa te basta para decir que es suficiente lo que se tiró, que el riñón está funcional o no. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, gracias. Y vamos a mencionarlo después también. Entonces tenemos un transporte de solutos y agua en el asa de Henle. Ya pasamos esta parte del túbulo contorneado próxima. Ya dijimos que el 65% se reabsorbe ahí, absorción activa, pasiva y activa primaria y secundaria. Y dices, luego voy al asa de Henle. Hay 3 segmentos con funciones diferentes en el asa. El segmento descendente fino, el segmento ascendente fino y el ascendente grueso. Hay una parte gruesa que todavía constituye asa de Henle y este permite la difusión simple de las sustancias a través de sus paredes. El 20% del agua filtrada se reabsorbe y casi es impermeable al agua y concentra la orina la siguiente porción delgada del asa de Henle. Y finalmente la parte gruesa final, esa parte gruesa, el 25% de las cargas filtradas de sodio, cloro y potasio se reabsorbe. O sea, sigue reabsorbiendo desde el túbulo proximal hasta la unión con el contorneado distal, se sigue reabsorbiendo. Fundamentalmente, asa descendente de Henle delgada reabsorbe agua. El asa distal, esta reabsorbe estos nutrientes, sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio, todo se reabsorbe en esta 25% en la parte de ascendente gruesa del asa de Henle. Y tenemos los mecanismos de transporte. Aquí vemos cómo de transporte paracelular vemos sales como el sodio, potasio, magnesio y calcio y transporte transcelular a través del transportador de sodio hidrogeniones o el transportador sodio potasio 2 cloros. Estas son muy importantes e interesantes porque son motivo de estudio de diferentes enfermedades, como la enfermedad de Gittelman, donde se ve afectado este sodio potasio 2 cloros. Y les puedo decir que hay gentes en el Instituto Nacional de Nutrición, hay investigadores que llevan estudiando esto como unos 30 años, ¿no? Y que se dedican a solo un canal
y entonces están viendo todas las moléculas que están aquí adentro de esta célula implicadas en la función de esto en pacientes o en sujetos sanos o en modelos animales para entender cuál es el fenómeno y desarrollar medicamentos que puedan servir para el control de estos volúmenes. Es importante la función del riñón y muchos de los medicamentos que vamos a ver en la diapositiva final tienen que ver con la presión arterial. Entonces, hay un cuidado muy fino de cómo deben de ser estos procesos a través de los transportadores y después la sodio-potasio TPase, este canal de cloro constitutivo, canales de potasio constitutivos que van a mantener los niveles de la sangre, de las sustancias adentro de la sangre, el voltaje que tiene que tener aquí, todo eso lo van a mantener mediante un sinnúmero de canales, de lanzaderas como esta sodio-potasio, de los canales sodio-potasio 2 cloros o el sodio hidrógeno. Todo esto está funcionando para que mantengas no solo la orina con los constituyentes que necesitamos tirar, sino que además que se reabsorban las sustancias que no queremos perder, que las consumimos en nuestro alimento y no queremos perder, además de los que están aquí, otros micronutrientes, otros como el selenio, como el cobre, que también se deben de reabsorber y que son importantes para nuestra nutrición. Entonces llegamos a la parte del distal de este túbulo, donde disminuye este fluido y le llamamos que es diluyente. Aquí en la parte final del túbulo contorneado distal, tenemos que aún se reabsorben sales como el sodio, el cloro, el calcio y el magnesio, y el 5% del cloruro de sodio se reabsorbe en el contorneado distal. Tenemos la absorción, como decía, del sodio, cloro, y aquí participa una hormona muy importante para estas actividades, que es la hormona antidiurética encargada de formar acuaporinas en esta parte del riñón y reabsorber el agua. Esto depende de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, y la secreción de los hidrogeniones está mediada por otro transportador, también ATPasa. Entonces, si vamos a tirar hidrogeniones y vamos a reabsorber el sodio, entran en función estas bombas para saber tirar hidrogeniones y reabsorber sodio, dependiendo de lo que necesite nuestra célula. Entonces necesita pensar que tienes la luz del tubo, los transportadores dependientes de ATP, los transportadores constitutivos como este cloro por difusión facilitada o pasiva, y que todo eso va a ser sensado, como dijimos, desde el aparato yuxtaglomerular, que en esta parte del túbulo contorneado distal da la vuelta y está a la entrada del glomérulo. De tal manera que aquí este aparato permite saber qué se está tirando. Esta orina que ya viene después del proceso de reabsorción, secreción y más reabsorción en los túbulos, en esta parte ya va casi la orina formada. Entonces, el aparato yuxtaglomerular sensa cuál es el pH, cuál es la osmolaridad, y manda las señales a nuestro sistema nervioso central para que controlemos a las hormonas, como la hormona antidiurética, que se encarga de regular el volumen del agua, formar la acuaporina y que se absorba el agua y pase al torrente sanguíneo esa agua que íbamos a tirar aquí en nuestro túbulo renal. Y por eso tenemos así un concierto de cosas que están pasando y que tienen que ver con nuestro sistema endocrino y nervioso. La tercera parte, que era la secreción y la reabsorción en los túbulos, se da por mecanismos de control nervioso, hormonal y locales. Tenemos un equilibrio glomérulo-tubular, o sea que la capacidad del túbulo aumenta la reabsorción en respuesta al incremento de la carga del tubo. ¿Cuánto está filtrando el glomérulo? Entonces desencadena mecanismos, fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular,
y el líquido intersticial para que nosotros podamos reabsorber por minuto los 119 mililitros y regresa a ese volumen del que teníamos de plasma que pasó, ¿se acuerdan que pasaron 120? Reabsorbemos estos 119 y el mililitro se queda aquí en la luz tubular por minuto para excretarlo y que pase a la pelvis o el cáliz, primero el cáliz y después la pelvis renal, y de ahí baje a los ureteros. 1 mililitro es el que se formó aquí después de todo este tránsito donde el agua por osmosis regresa, los solutos, las sales que vimos, pasan por difusión pasiva, otros requieren difusión activa, las bombas de sodio-potasio ATPasa, el transporte transcelular, el transporte paracelular, pasan al espacio intersticial y de ahí a los capilares peritubulares alrededor de los túbulos. Y entonces la sangre recupera la glucosa, recupera el agua, recupera todas las sales que había perdido en el primer filtrado y son las hormonas las que están regulando esto. Entonces tenemos una cantidad filtrada, por ejemplo, de glucosa, bicarbonatos, sodio, cloro, potasio, urea y creatinina. Estos últimos dos de desecho metabólico de nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos 180 de glucosa, se van a reabsorber los 180. Arriba de 180, como mencioné, entre 180 y 200, vamos a empezar a tirar la glucosa, porque no queremos que eleve la glucosa. Entonces, la glucosuria es un fenómeno que se da cuando la persona está diabética. Entonces, la cantidad que se excretó en la orina es de 0. La glucosa se reabsorbe toda. O sea, carga reabsorbida 100%, excretada en orina 0. El bicarbonato, cantidad filtrada, reabsorbida casi toda, solo se tira un poquito, este 2% excretado en mi orina y tenemos 99,9 sodio, que se tira un poco de sodio, pero miren, las cantidades de todos estos solutos, potasio, cloro, sodio, bicarbonato, son casi todos de la misma, casi el 90% y solo la glucosa es al 100%. La urea se tira en un 50% y aquí tenemos a la creatinina. Vemos cómo es filtrada 1,8, se reabsorbe 0 y se tira en la orina el 1,8. Por eso nos sirve de estándar de función renal. Entonces dice, si yo estoy tirando más creatinina, quiere decir que el riñón está dañándose. Entonces, si el riñón está dañado, vamos a encontrar la creatinina y podemos encontrar glucosa. Cuando el riñón inicia con enfermedades como el síndrome nefrótico, que es en esa enfermedad los podocitos, los zapatitos se separan por un proceso inflamatorio. Se separan los podocitos y eso le da, el síndrome nefrótico le da mucho a los niños. Después de un cuadro gripal o después de que le das un antibiótico. El antibiótico cuando pasa por la membrana es agresivo para la membrana del riñón y en la membrana basal glomerular donde está la colágena tipo 4 y las proteínas que estaban allí embebidas, llega el antibiótico y rasura esas proteínas. Haz de cuenta que se van las quita las proteínas y eso, los antibióticos hacen ese tipo de daño renal y empiezan los niños a tirar proteína. Se separa el zapatito y la proteína que no pasaba, pasa, como la albúmina. Y entonces hacen orina con mucha espuma. Tú ves que los niños hacen orina y aquello tiene espuma, sobre todo cuando ya orinan parados. Entonces, los escolares, por ejemplo, tienen problemas renales y se curan solos, casi no le hay que hacer nada. Tienen, como el riñón se está todavía formando, las células son muy fácil de regenerar. En la infancia nosotros tenemos el metabolismo muy acelerado y los órganos siguen creciendo hasta llegar al tamaño adecuado. Así que imagínate un niño que tiene un problema renal, pero como él está creciendo su riñón,
está regenerándose todo. Si se daña algo, rápidamente lo soluciona, lo cura. Cuando ya hay un problema renal mayor, por ejemplo, las personas mayores, los adultos, ya como ustedes, si tuvieran un problema renal, empiezas a perder proteínas porque los podocitos se separaron y eso hace que tires proteína. Y lo vas a ver con la orina que llena de espuma, como cuando en el laboratorio hacemos un buffer y ven cómo se hacen esos cristales muy bonitos y estamos esperando que el matraz se deshagan esos cristales para poder aforar. Bueno, cuando pasan esas cosas, esa espuma que vemos ahí, tenemos que esperar, pues así pasa cuando orinas. Orinas y haces espuma y se ve claramente en el sanitario. Cuando el daño es mayor a los podocitos, se hace más delgada la membrana basal glomerular, las fenestras se hacen más anchas, las personas empiezan a tirar sangre. Y ves que la orina con sangre indica un gran daño renal. Entonces, la orina con proteína es daño renal. La orina con sangre es un daño mayor y lo medimos al inicio a través de los niveles de la creatinina. Entonces, creatinina debe de estar siempre en la sangre y en la orina. Y cuando aumenta esta relación de la sangre con la orina, es cuando sabemos que hay un daño renal. Las hormonas que mencionábamos, que son sintetizadas para ello y que vamos a ver cuál es la relación de todo esto en conjunto al final, vemos que es la aldosterona. La aldosterona en el túbulo y el conducto colector. Los efectos, reabsorber cloruro de sodio y agua y aumentar la secreción de potasio. O sea, tira el potasio y se queda con el sodio y el agua. Para eso es la aldosterona, que es un mineralocorticoide de la glándula suprarrenal. La angiotensina 2 en el túbulo proximal, asa de Henle, gruesa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. La angiotensina hace muchos efectos que vamos a ver en la imagen final, que aumenta la reabsorción de sodio y agua y aquí se secretan hidrogeniones. Entonces, tiras estos protones y ves como el balance es a favor de tener el sodio y el agua. El péptido natriurético auricular que viene del corazón en el túbulo distal, túbulo y conducto colector, ahí disminuye la reabsorción del cloruro de sodio. Entonces regula estos elementos para que no tengamos tantas sales en la circulación. Entonces lo regula tirándolo a la baja. La hormona paratiroidea en el túbulo proximal, rama ascendente gruesa del asa de Henle y el túbulo distal, disminuye la reabsorción de fosfatos y aumenta la reabsorción del calcio. La paratormona regula los niveles de calcio. En una mujer embarazada hay mucha paratormona para que deshaga hueso y tengas mucha reabsorción de calcio. El riñón está reabsorbiendo mucho el calcio para formar al bebé. Y finalmente en el conducto colector que tenemos, conducto colector común a varias nefronas. La permeabilidad del agua del conducto colector medular está controlada por la concentración de la hormona antidiurética. Es permeable a la urea y existen transportadores de urea especiales que facilitan la difusión de la urea a través de la membrana luminal y vasolateral. Es capaz de secretar iones de hidrógeno contra un gradiente de concentración, como ocurre en el túbulo colector cortical. Se reabsorbe en menos del 10% del agua y sodio filtrados. O sea, aquí ya la reabsorción es muy pobre y tenemos que en este conducto colector común, ahí tenemos receptores para hormona, como esta hormona antidiurética que va a reabsorber agua, hace acuaporinas, canales para el agua y se reabsorbe agua, se reabsorbe urea, que vimos que se tira el 50%, se reabsorbe el cloruro de sodio necesarios para mantener el pH y la fuerza iónica, se reabsorbe bicarbonato, importante para nuestro pH, en la relación entre bicarbonato y ácido carbónico, lo que mantiene el pH de nuestra sangre y que se controla a través de los pulmones y el riñón.
el bicarbonato descompone, descompone, es un ácido que se descompone, perdón, que están tocando la puerta de mi casa y quiero ver si hay que ir o no. Sí. Perdón, me traen un paquete. Les quito un segundo, solo abro la puerta de mi casa. No tengo a nadie más. Perdón, ya regresé. Entonces tenemos que en esta parte, en el túbulo, se van reabsorbiendo cosas y ahí funciona la hormona antidiurética que les comentaba, que esta hormona viene de la hipófisis posterior o neurohipófisis. Cuando vimos en la clase de sistema endocrino, vimos que había una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La hipófisis posterior o neurohipófisis sintetiza el hipotálamo, la hormona antidiurética, y esta hormona antidiurética se libera a nivel de la hipófisis posterior o neurohipófisis y viaja hacia el riñón para hacer su efecto en las unidades tubulares, formando las acuaporinas y reabsorbiendo el agua. O sea, este es el control, claramente un control endocrino, y que ¿quién le manda la señal al hipotálamo? Pues la corteza del cerebro, nuestro cuerpo le manda señales de que nos falta agua al cerebro y la corteza del cerebro mueve tanto la glándula suprarrenal como la hipófisis posterior para que se libere en la suprarrenal la aldosterona y en la hipófisis la hormona antidiurética. Este es el ejemplo del control endocrino de la función renal, que a nivel de los túbulos colectores llega la hormona antidiurética para formar estos canales que reabsorben el agua. Finalmente, en la excreción tenemos que la orina fluye desde los conductos colectores que acabamos de ver hacia los cálices renales, hacia estas copitas que habían al final de la médula del riñón. Inicia las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo y la longitud de los ureteros. O sea, toda la bajada desde cada riñón hacia la vejiga. El sistema parasimpático aumenta el peristaltismo y el simpático lo inhibe. Esto nos damos cuenta, se acuerdan del sistema nervioso, que cuando estamos dormidos no tenemos tantas ganas de orinar. En cuanto despertamos, pues nos dan muchas ganas porque la vejiga está llena. O sea, permiten estos sistemas que podamos dormir, pero están controlando, está todo el tiempo controlando, porque a medida que tú estás dormido, se está formando la orina a ese mililitro cada minuto. Y si tomas mucha agua antes de dormirte, pues vas a tener también una vejiga muy llena en el momento que despierte y hasta te puede despertar esa vejiga que ya está muy llena. La vejiga tiene los receptores de presión, como decíamos, los varoreceptores y los osmoreceptores de la presión osmótica, que son las cargas por kilogramo de soluto. Cada onda peristáltica a lo largo de los ureteros aumenta la presión. La vejiga así se abre cuando vemos que los ureteros bajan con presión y permite a la orina fluir hacia la vejiga. Y la vejiga al llenarse y tener el varoreceptor y el osmoreceptor presentes detectando, te provoca el deseo de la micción. Este proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando ya está llena
y se llena progresivamente hasta que la tensión de las paredes aumenta y lleva al umbral que dice hasta aquí, los varoreceptores, y el reflejo de la micción que vacía la vejiga. Entonces, ahí es donde estamos colectando el mililitro de orina por minuto y que junta aproximadamente los 1400, 1040 mililitros por minuto, que son los minutos de tu día, a 1 mililitro por minuto. Entonces, en conjunto, vemos esta imagen que nos dice la unidad morfofuncional estructural del riñón, lo que hace la función del riñón es la nefrona, que son el glomérulo y las unidades tubulares. Y entonces, el glomérulo se encarga del proceso de filtrado, los túbulos de la reabsorción, los túbulos de la secreción y el túbulo colector de la excreción. Así tenemos que el porcentaje que se está reabsorbiendo lo podemos evaluar en esta imagen. Entra por la arteriola eferente, se va haciendo el capilar cada vez más delgado. En esta maraña, por presión, con los 10 milímetros de mercurio que está aquí, está presionando a la membrana, de tal manera que no la rompe, pero le da cierta presión positiva hacia la filtración que forma la orina, lo que se va saliendo a través de aquí. La parte de arriba de estos pequeños capilares que tendríamos a los podocitos. En la parte de adentro del tubo, ¿qué tendríamos? El epitelio fenestrado y en medio la membrana basal. Y afuera, esta es la cápsula de Bowman, aquí es la primera orina. Esta va a circular también por presión a través del túbulo contorneado proximal, donde la osmolalidad es de 300 miliosmoles por kilogramo. De ahí esto va bajando y se va reabsorbiendo el agua, 5% acá, otro 25% más abajo, el asa de Henle se hace delgadita y hacerse delgadita concentra las sales y al concentrar sales aquí ya tenemos 1200 miliosmoles por kilogramo porque está delgado y en este pequeño volumen, ya con la reabsorción de agua de arriba, tenemos que en este momento ya las sales están muy concentradas. De ahí sube nuevamente el asa de Henle, el tubo grueso del asa de Henle, llega al túbulo contorneado distal y en el distal aquí tenemos que se sigue reabsorbiendo agua, aquí ya tenemos nuevamente 280 miliosmoles por kilogramo y estos son sitios blancos para diuréticos. La hidroclorotiazida ejerce su efecto aquí. Toda investigación que se hace, toda observación sobre estos procesos conduce a saber en dónde podríamos hacer un diseño de un fármaco o de algún elemento que le sirva para mantener la función del riñón. Hoy día tendríamos que pensar que si somos más longevos, si ustedes van a llegar a los 80 años, pues sería bueno que tuviéramos riñones más funcionales y tuviéramos la forma de limpiar los riñones, porque el riñón se va atrofiando por la grasa y los azúcares que van pasando sobre él. Y entonces vemos cómo llega al túbulo colector, donde en el colector actúan las hormonas. Aquí es sitio de mayor control del calcio por la aparato hormona, túbulo colector. Y la acción de la furosemida, que es un diurético, que es con el transportador sodio, potasio, 2 cloros que vimos en las diapositivas anteriores. En el túbulo colector cortical, o sea, desde la corteza a la médula, tenemos un sitio de acción para la aldosterona, este mineralocorticoide que viene de la corteza de la adrenal y que absorbe al sodio, tira el potasio e hidrogeniones. Y por otro lado, la hormona antidiurética que ya mencionamos, que forma las acuaporinas para absorber más agua. Y que si esta no funciona, te da enfermedades como la diabetes insípida, que es que orinas, las personas que orinan mucho y que no está diabética y por tanto en la orina no lleva azúcar. Y entonces después de todo este proceso pasa al túbulo colector donde ya tienes la secreción de todos los
asunto que vas a tirar, se va a tirar aquí la urea, la creatinina, y al final pasa todo del túbulo colector al cáliz renal, a la pelvis renal y de ahí a la formación de la orina. Así tenemos en concreto que la filtración se da a nivel del glomérulo, la reabsorción se da a nivel de todos los túbulos, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo distal por diversos mecanismos, ya sea por difusión para el sodio, el cloro de sodio, por difusión para tirar la urea, que la tiramos en los túbulos. Aquí están estas flechas verdes, quiere decir que la sangre está pasando la urea de nuestro metabolismo, la está pasando a la sangre para que la tiremos. Y tenemos aquí el agua, el sodio, cloro, que de manera activa y pasiva se va filtrando, se va reabsorbiendo a nivel de las unidades tubulares, teniendo una solución isotónica al principio, hipertónica en el asa de Henle, donde están concentrados, donde vimos los 1200 miliosmoles por kilogramo, y después hipotónica al final, cuando vamos a formar la orina, que se vuelve hipertónica en el túbulo colector, que viene de todos los colectores y llega a nuestra vejiga. Finalmente, en este gráfico se concentra gran parte del control y del control endocrino del riñón. Vemos que si iniciamos acá, este dice que es la convergencia de órganos para la función renal. ¿Por qué hablamos de convergencia? Estamos viendo varios órganos. Tenemos al hígado, que sintetiza el angiotensinógeno. Este actúa sobre la angiotensina 1 en nuestro torrente circulatorio. Y la enzima convertidora de angiotensina que viene de los pulmones, esa es una proteasa que convierte, la renina que viene del riñón actúa sobre el angiotensinógeno y de esa manera con la renina inicia este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces la renina del riñón actúa sobre el angiotensinógeno hepático, forma la angiotensina 1 y con la enzima convertidora de angiotensina, la ECA pulmonar, va a darnos la angiotensina 2, que es la molécula activa. Esta molécula activa, todos los puntitos que vemos aquí en azul son de activación. Entonces, ¿qué activa? Activa la capacidad simpática, el sistema nervioso simpático lo activa. También la angiotensina 2 hace la reabsorción, promueve la reabsorción de sodio, cloro y excreción de potasio y retención de agua en los túbulos renales. En la corteza de la suprarrenal estimula la secreción y la síntesis de la aldosterona. Por eso es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se sintetiza la aldosterona que va a reabsorber el sodio a nivel tubular, principalmente el sodio más que el agua, pero el agua siempre va acompañando al sodio. De ahí también la angiotensina 2 activa la vasoconstricción en las arterias, en las arteriolas y hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Todo esto lo sensa el aparato yuxtaglomerular. Y también actúa la angiotensina 2 sobre la hipófisis, en la parte posterior de la hipófisis, donde vienen del hipotálamo la hormona antidiurética y esta hace que se libere. Se libera y en el conducto colector que acabamos de ver, se reabsorbe agua con la formación de las acuaporinas. Todo esto es fruto de la evaluación de la retención de agua y sal, de la volemia cuando aumenta, de la perfusión del aparato yuxtaglomerular si aumenta. Cuando este aparato yuxtaglomerular que está a la entrada de nuestro riñón está sensando todo esto, vemos el punteado en rojo, que inhibe la liberación renal de la renina, que inició todo esto que acabamos de comentar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que el censo que hace nuestro riñón de cómo está el volumen de agua, las sales, el pH, hace que se mueva y que sintetices renina. Entonces, un riñón enfermo que no sintetice suficiente renina, pues vamos a tener problemas para mantener nuestras sales, mantener el pH, el volumen sanguíneo, la presión arterial. Por eso muchos de los medicamentos van dirigidos al control de la presión arterial en los riñones.
que es el encargado fundamental de controlar la presión de la sangre. No es nuestro corazón, es el riñón el que controla los niveles de presión porque en estas manda las señales de las hormonas que van a contraer los capilares sanguíneos. Entonces, de esa manera, el aparato yuxtaglomerular renal hace una función maravillosa de controlar todo esto de manera fina y delicada, puenteando a través, o sea, no solo teniendo un elemento, sino que teniendo muchos que van a regular el pH, las sales en la sangre, o sea, la osmolalidad y el volumen de sangre que requerimos para que todo el cuerpo tenga suficiente agua. Estos son los medicamentos que se han hecho, se han diseñado conociendo al riñón, son los diuréticos, la biodisponibilidad oral, cómo se han probado en los pacientes, qué hacen los pacientes en personas sanas, en personas con enfermedades renales, cuál es la vida media y la función diurética de estos medicamentos. Todos ellos, como podemos ver, funcionan a través principalmente de las unidades tubulares, que es donde reabsorbemos el sodio y el agua. Y cuando tenemos presión arterial elevada, lo que queremos es tirar el sodio. Entonces tiras el sodio a través de las unidades tubulares y para eso se dieron el diseño de los medicamentos. Y finalmente hoy día ya se están imprimiendo riñones para que a las personas se le pueda poner un riñón, que generalmente no te quitan tu riñón, sino que ahí junto a él ponen un riñón artificial para ver si puede funcionar. Este doctor Anthony Attal es muy famoso por estar haciendo estos estudios desde hace como 30 años, buscando el diseño mediante estas máquinas que diseñan, ¿cómo se llaman? Las máquinas que te hacen hasta tornillos y clavos y demás, también están haciendo hoy día a través de sustancias parecidas a nuestras células o que contienen elementos que tenemos los humanos para hacer riñones artificiales que puedan funcionarnos, aunque tengan una vida media menor que los riñones que traemos de forma